Hola, mi querido amigo. Quiero desearte que ahí donde quiera que te encuentras, el amor y la paz de Cristo sea sobre ti. Te envío desde acá, desde mi hogar, un abrazo fraternal en Cristo Jesús. Hoy quiero hablarte sobre un tema que en todos los tiempos ha traído confusión entre iglesias. En todos los tiempos ha traído confusión entre denominaciones y también entre personas incrédulas, personas que no les interesa para nada la palabra de Dios, pero sin embargo andan metiéndose en las cosas de Dios sin saber incluso lo que hacen. Y esto ha provocado confusión en la mayoría de las personas que con sinceridad se han acercado a Jesús y personas que incluso creen en Jesús. Pero quiero decirte, mi amado, que creer no es suficiente. Y no es un secreto para nadie ver la cantidad de personas que teniendo una Biblia en su hogar, que asistiendo además a una iglesia, e incluso muchos como líderes activos en la misma son capaces de decir con toda seguridad que la ley de Dios fue abolida por nuestro propio Redentor y Señor Cristo Jesús. Amado, este tema ha traído siempre desavenencias, ha traído siempre dudas, desconfianza y hasta incluso se ha manifestado la ira, la cólera y hasta la falta de respeto entre personas que defienden y guardan los mandamientos de Dios y personas que desafortunadamente, por no tener una clara visión sobre la verdad bíblica, afirman que estos mandamientos santos, inmutables y eternos fueron abolidos y que ya no cumplen ninguna función porque fueron clavados junto con Jesús en la cruz. Y lo único que hay que hacer es creer en Cristo y ya con eso es suficiente. Pero vuelvo y te repito, creer no basta, mi amigo querido. Solo creer en Jesús, mis amados, no es suficiente. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es transparente. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de todos los seres humanos. Y mis amados, si tú no has podido tener ese discernimiento de encontrar la verdad en ese libro sagrado, aquí en la palabra de Dios, entonces tú necesitas tener un verdadero encuentro con Jesús. Si de verdad quieres salvarte. ¿Sabes? El diablo y los demonios también creen en Jesús. Pero su destino está sellado para una muerte eterna. No permitas que tu destino sea el mismo que tiene el diablo y sus demonios. Una muerte eterna. Las redes sociales están llenas de toda esta controversia, que si la ley de Jehová fue clavada en la cruz, que si Jesús solo dejó 2 mandamientos. Hoy vamos a hablar un poquito sobre esta gran verdad. Miren, las palabras abrogar, abolir, anular, cancelar, tienen un mismo significado. Terminar algo, finalizar algo o suspender algo. ¿Cómo qué? Como por ejemplo ponerle fin a una costumbre, ponerle fin a una práctica, ponerle fin a una disposición legal, ponerle fin a algo más sublime como la ley de Dios. Amados, los gobiernos en todos los países de este mundo tienen sus propias leyes, donde se viven cambiando constantemente, principalmente cuando toma el poder un nuevo gobierno o un nuevo presidente. Pero hay una ley universal que se puso como decreto que no podrá ser abolida, ni anulada, ni mucho menos cancelada. Esta ley está basada en la ley de Dios. En el país donde tú vivas, no pueden obligarte a guardar los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, porque estos mandamientos es algo que tiene que ver solo con Dios. Es decir, esto es algo que tú debes
hacerlo a conciencia, a pesar de que es un mandato de Dios para toda la humanidad. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, los últimos 6 mandamientos de la ley de Dios tienen que ver con los seres humanos. Y sí, estos mandamientos entran en las leyes de tu país y son prácticamente obligatorios, porque de no cumplirlas estarías violando dicha ley y puede llegar a verte involucrado en un proceso legal, en una corte o en un tribunal. ¿Saben? Me duele tanto, me duele muchísimo ver cómo existen tantas personas, incluso personas que amo, personas que conozco, que incluso que profesan amar a Cristo, pero por su ignorancia, y dicho sea de paso, esa ignorancia es producto de no conocer de verdad a Cristo. Y no lo conocen porque no estudian su palabra. Y estas personas, por no estudiar la palabra de Dios, han basado su verdad en doctrinas de hombres. Llegan a una iglesia y creen en lo que su pastor o líder les dice y se rigen por esa verdad. Pero no se dejen engañar, mis amados, porque existen falsos profetas, falsos maestros, falsos líderes. Y hay muchas iglesias abiertas hoy día con un solo fin: de enriquecerse a costa de la palabra de Dios, engañándolos a ustedes. ¿Y quiénes son los que enriquecen a estos falsos maestros, a estos falsos líderes? Ustedes mismos. Y lo pueden ver. Las redes sociales están llenas de estos falsos profetas, de estos falsos maestros, de estos falsos líderes. Y es por eso que ustedes, o muchos de ustedes, al creer en palabras o en doctrinas de hombres, dicen que Cristo, cuando estuvo de paso por este mundo, abolió, anuló, canceló la ley de Dios. Y que solo dejó plasmado 2 mandamientos. Estas personas toman el pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 37, 38 y 39, para decir estas cosas. Y miren lo que dice Jesús. Dice Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Creen ustedes que ya eso es suficiente? Que son 2 mandamientos y que la ley moral e inmutable de Dios, los 10 mandamientos, desaparecieron. Ama a Dios con toda la fuerza de tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Han interiorizado ustedes en estos 2 mandamientos que dejó Jesús? Quiero aclararte algo, mi amigo. Porque si tú crees que Jesús vino a abolir los mandamientos de Dios, estás equivocado. Aquí Cristo lo que hizo fue un resumen de los 10 mandamientos. Miren, el Señor, cuando escribió su santa ley, que incluso la escribió con su propio dedo, con su propio puño y letra, la escribió en 2 tablas de piedras. Pero no usó ni un pincel, ni un marcador, ni un lápiz, ni un bolígrafo, ni nada de lo que nosotros hoy día usamos para escribir o para pintar algo. Dios grabó, talló, esculpió sus mandamientos con fuego en aquellas tablas de piedras, para que quedaran grabadas por siempre. En una tabla están grabados los primeros 4 mandamientos y en la otra los demás 6 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Si tú de verdad amas a Dios con toda la fuerza de tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, entonces usted, amigo mío, que me escucha, guardarás los primeros 4 mandamientos y no profanarás ninguno por amor a Dios. Los últimos 6 mandamientos tienen que ver con tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces guardarás el resto de los mandamientos sin violar o profanar alguno. 2 tablas de piedras. En una te dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni te inclinarás ante ella, ni mucho menos la honrarás.
No tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová aquel que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú ni tu familia, incluso ni alguna persona que esté visitándote ese día. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que tienen que ver con Dios estos 4 primeros mandamientos? Te dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Jehová. No te inclinarás ante ellos. No tomarás mi nombre en vano. Y acuérdate del día sábado para santificarlo, para guardarlo. Acuérdate de hacer tu voluntad en ese día. De hacer mi voluntad y no la tuya, perdón. De hacer la voluntad de Jehová y no la tuya en ese día sábado. Porque ese día Jehová lo apartó para un uso santo, el cual lo reposó, lo bendijo y lo santificó, mi amado querido. ¿Por qué lo violas? ¿Por qué profanas ese día que es el sello de Dios? Si tú de verdad amas con toda la fuerza de tu corazón a Jesús, entonces guardarás esos mandamientos. Pero si tú no lo estás guardando tal y como lo dice Dios en su palabra, entonces, mi amigo querido, escucha esto. No digas que tú eres cristiano y que amas a Jesús, porque de no guardar estos primeros 4 mandamientos, le estás sirviendo a otro Dios y no a Jesús. Y en la segunda tabla está escrito: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni ninguna otra cosa que tenga. 6 mandamientos. Estos 6 mandamientos escritos en la segunda tabla tienen que ver con nosotros, con la humanidad, con el prójimo. Y es por eso que forman parte de las leyes de tu país. Porque si tú deshonras a tus padres usando algún tipo de violencia, maltratándolo de tal manera que tenga que recibir asistencia médica, te puedes ver involucrado, respondiendo ante un tribunal por qué lo hiciste, y puedes hasta ir a la cárcel. Si asesinas a alguien, sabes que irás a la cárcel. Si robas, irás a la cárcel. En muchos países la bigamia es condenada. ¿Y qué es bigamia? Pues cometer adulterio, tener más de una relación. Y si hablas mentira contra tu prójimo, también te puedes ver involucrado ante un tribunal o ante una corte. Y si codicias la casa de tu vecino, o la mujer o el marido de tu vecino, o cualquier otra cosa que tenga, llegará el momento en que esa codicia te llevará a cometer actos delictivos y te llevará también a verte involucrado en una corte o tribunal. No sé si hasta aquí estoy siendo entendido, mi amado querido. Por eso Jesús resume los 10 mandamientos en solo 2. Porque son 2 tablas y una tiene que ver con Dios y la otra tiene que ver con el prójimo. Pero muchos leen en este pasaje de Mateo 22 solamente los versículos 37, 38 y 39, sin darse cuenta tal vez lo que dice el versículo que continúa. Porque el versículo 40 de este mismo capítulo sigue diciendo: de estos 2 mandamientos depende toda la ley. De estos 2 mandamientos depende, ¿qué cosa? Los demás 10 mandamientos, toda la ley. Y los profetas. Y cuando se refiere a los profetas, se refiere porque no solamente existen 10 mandamientos, hay decretos que cumplir también. Hay leyes. La Biblia está llena de exhortaciones, de amonestaciones. Claro está que los 10 mandamientos es el corazón de la palabra de Dios. En los 10 mandamientos se manifiesta el carácter de Dios.
Y cumpliendo esos 10 mandamientos cumpliremos con todo lo demás que hay en la palabra de Dios. Amados, más claro que esto ni el agua. Dice Jesús que de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amados, en este versículo se ve plasmado, se ve fotocopiado que Jesús lo que hizo fue resumir los 10 mandamientos, diciendo que de esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. La ley de Dios, el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? Pues todo lo que hizo y todo lo que dijo mientras estuvo acá entre nosotros. Él nos dejó un legado, nos dejó una doctrina a la cual debemos cumplir y nos dijo: sean imitadores de mí. ¿Por qué entonces hay personas haciendo lo contrario a su mandato divino? Además, todo lo que hablaron y escribieron los profetas inspirados por el Espíritu Santo están vigentes hoy día, excepto una sola cosa, y es la ley ceremonial, la cual confunden muchos de ustedes con la ley moral. La ley ceremonial fue la que fue abolida y fue la que fue clavada allí en la cruz. Pero la ley moral e inmutable de Dios nunca, escucha bien, nunca será abolida. Nunca lo será, porque esa ley es nuestro patrón de vida, mi amado querido. Dice Jesús con sus propios labios en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. No piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar la ley, sino a cumplirla. Sigue diciéndoles: aseguro que mientras exista en el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerá sin que todo se haya cumplido. ¿Acaso todo se ha cumplido, mi amado? Pues no. En Mateo 24, en el libro de Apocalipsis, nos vemos bien claro que aún faltan algunos acontecimientos, pero muy poquitos, por cumplirse la historia de este mundo. En el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 15, Cristo nos sigue diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Estás guardando los mandamientos de Jesús? Reflexiona en esto, mi amigo. Reflexiona en esto, porque en ese mismo capítulo de Juan, capítulo 14, versículo 21, también nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, mi amado, si estás guardando los mandamientos de Dios, no tienes de qué preocuparte, porque eso es evidencia de que amas a Jesús. Y entonces serás amado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, y se manifestará en ti donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, donde quiera que vayas, y en las circunstancias que puedas estar pasando. Escucha bien, mi amado. Allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, podemos leer también estas palabras: el que dice yo le conozco y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Este pasaje es bien triste. Este pasaje me entristece mucho, porque sé que hay muchas personas a las cuales conozco, muchas personas que amo, que dicen amar a Jesús. Hay muchos que dicen seguir a Jesús, pero no están guardando sus mandamientos. Y dice Jesús que el tal es un mentiroso y que la verdad no está en él. Y ustedes saben cuál es el final de un mentiroso. Les espera el lago de fuego, donde será echado junto con Satanás y sus demonios. Reflexionemos en esto, mis amados. Por favor, se lo hablo y se los pido y se los digo de todo corazón. Yo no estoy ganando nada por traerle esta verdad a ustedes. Sí estoy ganando, pero
espiritualidad y un acercamiento más a Dios, que es la mayor ganancia que puede obtener un ser humano en esta tierra. ¿Saben lo que pasa con esta humanidad rebelde e incrédula? ¿Por qué razón violan más fácil los primeros 4 mandamientos? Porque en el país donde tú vives, estos primeros mandamientos no forman parte de sus leyes. Y Dios en su infinito amor y misericordia te ha dado libre albedrío para que tú lo guardes o no. Pero sin embargo, eso no quiere decir que al tú escoger no guardarlo, quedarás libre e inocente ante el juicio de Dios. Porque de no guardarlo, mi amigo, mi amado, pagarás grandes consecuencias. Pero eso no debe tomarte por sorpresa, porque su palabra es clara. Y como dice en Hebreos 4:2, es como una espada de doble filo, que lo atraviesa todo, quitando así toda duda sobre su verdad. Así que, mis amados, las exhortaciones, los consejos y las amonestaciones no faltan en su palabra. Porque en verdad Cristo quiere vernos a todos reunidos junto con Él en el reino de los cielos. Cristo Jesús no quiere que nadie perezca. No quiere que nadie siga engañado. Recuerda que con nosotros vive el padre de las mentiras, el que usurpó este mundo y se ha hecho dueño de todo, pero el diablo sabe que no es así, porque su tiempo de seguir engañando es bien corto. Y él sabe que le queda muy poco. Y entre menos tiempo le queda, más sutil es con sus mentiras y engaños. Porque su objetivo es llevarse con él a todos, si es posible incluso a los escogidos. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, los 6 mandamientos de la segunda tabla, que son los que tienen que ver con el prójimo, no es que no lo violen, porque lo siguen profanando, lo siguen violando y pisoteando igual que los primeros 4. Pero en estos mandamientos hay algo característico, y es que forman parte de las leyes de tu país. Y cuando vas a violar uno de estos mandamientos, te aguantas un poco. Muchas veces lo piensas, lo meditas, porque sabes que al cometerlo estás violando una ley de tu país. Fíjate bien. Perdón, no piensas en que vas a violar una ley de Dios, sino que es una ley de tu país donde tú vives y que debes guardarla, porque si violas esa ley, te pueden sorprender y entonces te verás enfrentándote frente a la justicia del hombre, a un tribunal. Por eso, cuando van a violar uno de estos mandamientos, lo hacen con algún tipo de temor, temiéndole así, de esa manera, a la ley del hombre y echando a un lado el temor a la ley de Dios. Mis amados, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, a partir del versículo 19, se encontraba Jesús frente a una multitud, y entre la multitud se encontraban algunos espías de los fariseos que le hicieron esta pregunta: Maestro, ¿nos es lícito darle tributo a César o no? Y aunque aquí se referían a los impuestos, a la contribución o a los aranceles, como quieran entenderlo, Cristo aquí le da una respuesta global. Y en el versículo 25 de ese mismo capítulo 20 les dice: dale a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, así como tú temes violar una ley de tu país porque sabes que la justicia del hombre te va a condenar, debes también cumplir con la ley santa e inmutable de Dios, porque si no lo haces también serás condenado. Mis amados, en Dios no existe ni tardanza ni premura. Los juicios de Dios sobre la humanidad, sobre esta humanidad, sobre este mundo, se están llevando a cabo en este mismo instante. Y si tú quieres aparecer en el libro de la vida,
para ser sellado antes de que vengan la destrucción masiva sobre aquellos que no guardaron la ley de Dios. Entonces no sigas creyendo que los 10 mandamientos fueron abolidos, porque todo aquel que piensa así vive bajo la pasión de la carne, vive bajo la pasión de los placeres incontrolados, como es la lascivia. Personas propensas a los deleites carnales y a los apetitos incontrolables. Por favor, mi amigo querido, busca de Dios y arregla tus cuentas con Él y guarda sus mandamientos, porque la vida no termina aquí. Veo en las redes sociales como muchos dicen, la vida es una sola y hay que aprovecharla al máximo y hay que vivirla, pero eso es una mentira. Eso es una de las trampas del diablo, y eso es lo que te hacen creer a ti. La vida no termina aquí, mi amado. Solo estamos de paso por este mundo. Y si tú quieres vivir y experimentar con mucho gozo lo que Cristo Jesús te ofrece, cosas que ojo humano nunca ha visto, ni ha escuchado, ni mucho menos han subido al corazón del hombre, son las que Cristo tiene preparado para todos aquellos que le han sido fieles y han guardado sus mandamientos. Mi amigo querido, si te pierdes de todas estas maravillas y recibes la condenación eterna, es porque así lo decidiste. Dios ha sido misericordioso hasta aquí, pero un día la gracia se cerrará y ya no habrá más misericordia. Espero esta reflexión te ayude a meditar y te lleve a encontrarte de verdad con Cristo. Sobre el cuarto mandamiento de la ley de Dios les hablaré en otra ocasión, pero te dejo estos 2 versículos para que medites en ellos. Éxodo 28, acuérdate del día sábado para santificarlo. Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amados, la mayoría de los seres humanos están ciegos espiritualmente. Y esa ceguera espiritual embarga la mente de tal manera que no te deja fortalecer tu relación con Dios. Por eso tienes que tomar una decisión en tu vida urgente. Escucha los consejos y las amonestaciones que vienen de parte de Dios a través de los siervos que pone en este mundo. Por favor, Dios te guarde y te pueda dar la visión que necesitas para conocer su verdad. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en el próximo video. Los amo, mis amados.